Saccharomyces cerevisiae. ¿Te suena ese nombre? ¿No? Bueno. Hoy vamos a hablar de los almidones y la fermentación. Vamos a hablar de la levadura, ¿sí? De dónde proviene, qué tipo de levadura podemos utilizar, funciona la levadura seca igual que la levadura fresca. Todo eso lo vamos a comenzar a hablar ahora mismo. La levadura es un ser vivo, ella necesita alimentarse, ¿sí? Se va a reproducir y ella va a generar fermentaciones alcohólicas, a diferencia, por ejemplo, de la masa madre, que es una comunidad simbiótica, ¿sí? Porque es una levadura salvaje. Por ejemplo, para hacer masa madre necesitamos alguna harina de cereal a la que le vamos a agregar agua, vamos a mezclar, alimentar por varios días y se va a ir reproduciendo y formando más levaduras, ¿sí? Por ejemplo, la masa madre va a ser una fermentación láctica que, si tenemos que elegir entre una levadura fresca, seca o una masa madre, yo me quedo con la masa madre porque es más digerible a nivel intestinal, es mucho más funcional, aporta un montón de nutrientes y muchos beneficios a nuestro organismo. Por eso está bueno poder consumir masa madre y después vamos a hacer más adelante algún videito para poder trabajar con la masa madre. Pero hoy vamos a hablar de esta levadura que yo les cuento. Para poder comercializarlas, ¿sí? Las industrias, por ejemplo, empiezan a cultivar, ¿sí? Estos hongos y empiezan a alimentarlos con líquidos azucarados. A medida que se van reproduciendo, los van pasando de recipiente a unos toneles más grandes y ahí se empiezan a fraccionar y después, bueno, se hacen las diferentes clases de levaduras que existen. Tenemos levadura seca, fresca, hay levadura en pasta, levadura en líquido, levadura en crema. No acá en Argentina, pero sé que hay en otros países contienen esta variedad de levaduras. Ahora están siendo tratadas de cierta manera para que la levadura tenga más fuerza, leve más rápido, para que tenga más resistencia a la hora de amasar, que genere más volumen en los panes con gluten, ¿sí? Que las cortezas sean más crujientes, pero se olvidan de los celíacos, porque nuestras harinas no tienen gluten, ¿sí? El gluten es una proteína que forma una red tridimensional. El gluten es una proteína que forma una red tridimensional donde el gas que va a generar la levadura queda atrapado ahí, ¿sí? Es por eso que los panes van a crecer, van a desarrollar bien. Pero en el caso de la panadería libre de gluten, yo no tengo gluten, no hay una proteína. Por eso tengo que recurrir a la goma sántica, que es un hidrocoloide que le gusta el agua y la grasa, y me va a formar una red un poco más débil. Yo tengo que acompañar a la goma sántica con el psyllium, que me va a dar esponjosidad, me va a ayudar a atrapar el agua. Y también podemos utilizar alguna proteína de origen animal, por ejemplo, una clara de huevo. La clara de huevo puede darme o simular una red, ¿sí? Cuando coagula, me va a ayudar a que yo pueda atrapar ese gas que está formando la levadura. De lo contrario, la masa se va a romper, ¿sí? Y ese gas se va a escapar. ¿Qué levadura podemos utilizar? Cualquiera de las dos, seca o fresca. Hay mucha gente que me dice: Hernán, la levadura seca, no me funciona. Que prefiero utilizar la fresca porque me entiendo mejor y qué sé yo. La levadura seca, ¿sí? Ella necesita ser hidratada. Hay que hidratarla bien en agua para que se disuelvan los granos, porque muchas veces queda encapsulada en la masa y eso aporta un sabor fuerte a la levadura. Cuando le falta agua, la levadura sí queda como trabada, no tiene buen desarrollo. En nuestras masas nosotros tenemos que saber definir la hidratación, qué clase de almidón y fécula vamos a utilizar,
porque la levadura es como si ella estuviese por ir a vivir a un departamento y toda su familia va a comprar ese edificio, ¿sí? Porque se casaron, tuvieron hijos, los hijos tuvieron hijos y así se empezaron a reproducir y necesitan espacio. Vos imaginate que mi masa, al no tener gluten, es débil. Yo no voy a poder darle muchas habitaciones porque va a llegar un punto donde se empieza a saturar esa masa. Por eso hay que tener cuidado con la cantidad de levadura, ¿sí? Tenemos que tener muchísimo cuidado cuando ponemos levadura. A veces nosotros pensamos que poniendo mucha cantidad de levadura ese pan va a levar rápido y me va a quedar estupendo. A veces cometemos un error al poner mucha cantidad de levadura. Para que vayas conociendo cómo es la levadura, te dejo esta información. 1 gramo de levadura fresca o seca contiene 10.000 levaduras, ¿sí? 1 gramito. 1 gramo de masa madre contiene 100.000 levaduras. Vos imaginate la cantidad y la concentración que hay en 1 gramo de levadura, ya sea fresca, seca o masa madre. Es muy importante eso. Algo que ustedes tienen que saber es cómo definir, por ejemplo, cuando yo les digo vamos a hidratar una levadura, no quiere decir que a esa levadura yo le voy a poner agua, harina, azúcar, voy a mezclar, ¿sí? Se arma una hermosa espuma y yo estoy hidratando la levadura. Eso sería hidratación. Ponerle, por ejemplo, agua, mezclar, disolver, lo tiro dentro de la harina, empiezo a amasar y ahí yo estoy, ¿sí? Comenzando con el amasado, pero la levadura se hidrató previamente. Eso sería hidratación en la levadura. Cuando yo te digo voy a espumar la levadura, voy a poner la levadura, el agua, un poquito de harina, un poquito de azúcar, mezclamos, ¿sí? Y dejamos que espume. Ahí yo la estoy activando, la estoy despertando. Eso no es prefermentación. El hecho que yo le ponga agua y la disuelva, eso no es prefermentación y tampoco es un fermento, ¿sí? El fermento se va a producir cuando yo activo la levadura y esta se empieza a reproducir, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos el pulish, ¿sí? O el prefermento, que sería, yo del total de la harina voy a sacar 100 gramos de harina, le voy a poner 100 de agua de la receta, una pequeña porción de levadura de la receta, voy a armar un bollito y ese bollito lo voy a dejar descansando entre 6, 8 o 12 horas. Entonces ahí se va a producir un cambio de estructura en ese pequeño bollito, ¿sí? Porque la levadura es la única que puede cambiar la estructura de los almidones. El almidón es como una pelotita, la levadura lo que va a hacer es romper, entrar en su estructura y cambiar, ¿sí? A la amilopectina y a la amilosa, haciendo que éstas se vuelvan más digeribles, más livianas, que desarrollen, que tengan un poquito más de elasticidad. Esto lo logra la levadura. Por eso es importante cuando yo digo dejen descansar las masas, porque ahí en ese descanso se va a producir esto que yo les digo, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tratar de hacer ese bollito, dejarlo descansar y ahí se va a cargar de levadura. Entonces cuando yo voy a hacer mi masa, tomo el resto de los secos, pongo todos los ingredientes, pongo el bollito, el resto de la levadura, comienzo a amasar. Esa masa va a tener acidez, va a tener un sabor medio láctico, ¿sí? Va a tener otra estructura, va a ser más digerible, porque yo estoy poniendo un prefermento que ya estaba activo. No es lo mismo que yo haga todo de cero. Pongo todos los ingredientes, comienzo a amasar, dejo levar la primera vez, ¿sí? En este caso nosotros íbamos a hacer pizzas, estiro la masa, dejo levar por segunda vez. Ahí yo estoy haciendo un prefermento. O sea, mi masa prefermentó previamente y ahora está levando ya para cocinar. Yo les había dicho que la levadura necesita alimento. El alimento va a ser el azúcar, ¿sí? Los almidones contienen azúcar en forma natural dentro de su composición y ellas se alimentan de ese azúcar que contiene
la amilosa, ¿sí? Ella lo primero que hace es ir a la amilosa. Dentro del almidón, ¿sí? Hay dos polímeros. Igual ustedes pueden ver aquí el video donde yo hablo de todo esto, ¿sí? Porque es importante que ustedes aprendan qué es lo que estamos haciendo. Se transforma, ¿sí? Esa estructura, porque la levadura va a entrar ahí y va a romper estructura y va a cambiar, ¿sí? Toda la apariencia de ese almidón. Ella se alimenta de azúcar, como les dije, necesita agua, ¿sí? Una buena hidratación. El masaje que yo les dije que le vamos a hacer es por medio del amasado. Cuando más amasamos, mejor desarrollo va a haber de la goma sántica, mejor va a desarrollar la levadura, va a generar mejores perfumes, va a tener más elasticidad. Y el descanso es cuando yo la dejo levar, dejo que se forme ese gas y después desgasifico y vuelvo a amasar un poco sin romper la estructura y armo la pieza. Hasta ahí está todo muy lindo, muy hermoso. Pero ¿cuál es el problema? No tengo gluten. Cuando yo me paso de fermentación, la masa se va a romper en el horno o se va a romper afuera. Ustedes dicen, se agrietó. ¿Por qué se me abre la masa? Porque la dejan levar mucho tiempo. Nuestras masas tienen que levar 2 veces. O sea, yo dejo levar la primera vez, dejo que duplique su volumen, ¿sí? Y en el horno va a terminar de levar por tercera vez. La levadura va a morir a los 55 grados. Ella se activa entre 22, 24, 26 grados. Ahí ella ya está contenta y empieza a reproducirse, ¿sí? No le tiren azúcar directamente porque la queman. Tengan cuidado con la sal también. A la levadura, por ejemplo, seca o fresca, no le gustan los medios ácidos, pero sí el vinagre, porque el vinagre es como un champán para ellas, pero no el jugo de limón, ácido ascórbico, al contrario de la masa madre, que a la masa madre le encanta los medios ácidos. Ella se reproduce y se mueve con libertad, ¿sí? Por eso hay que tener en cuenta esto. Tengan cuidado con los ácidos, pero sí podemos ponerle vinagre, que el vinagre ayuda a que la fermentación sea más controlada. Ahora que aprendimos un poquitito sobre la levadura, vamos a comenzar con esta clase de fermentación. Vamos a ver, ¿sí?, los diferentes tipos de fermentación. Podemos decir que tenemos la hidratación, la espuma o el prefermento. Existen un montón, pero yo nombro estos 3 para que ustedes puedan iniciar en la panadería sin gluten. Ahí pasó una moto. Gente, comenzamos con este increíble curso. Esta manera de hidratar la levadura nos sirve para poder trabajar masas que sean cremosas, esponjosas. Esto va a ayudar a que la levadura no quede encapsulada. Este tipo de preparación de espumar y agregarle harina, azúcar y agua a la levadura va a hacer que ésta se despierte, comience a activarse y a formar una espuma. Esto también es un indicador de que la levadura está viva, que es fresca, que se puede utilizar con confianza. Podemos utilizarla para hacer panes de molde, algún pan francés, algún pan baguette, un pan de Viena, ¿sí? Como pueden ver, la preparación es líquida. Los prefermentos o pulis pertenecen a las masas madres aceleradas. O sea, este tipo de prefermento se va a elaborar a partir de levadura fresca o seca. Para ello vamos a poner 100 gramos de premezcla del total de la receta, un pequeño porcentaje de levadura, 100 centímetros cúbicos de agua. Vamos a mezclar y vamos a formar un bollito y luego vamos a poner este bollito en una bolsa y lo vamos a llevar a la heladera, a la parte más baja para que no le dé el frío fuerte. Y ahí va a descansar entre 6, 8 o 12 horas.
Cuando más tiempo descanse el pulis o prefermento, más concentración y más fuerza va a tener a la hora de producir o armar panes o lo que nosotros querramos. Aparte le va a dar un sabor característico, va a mejorar la miga, la corteza va a ser más definida y nuestros panes van a quedar más livianos. Para armar las premezclas vas a colocar todos los almidones y las féculas en un recipiente. Vamos a agregar todos los secos. Vamos a mezclar un poco y le vamos a añadir la goma sántica. Vamos a agregarle la sal y el azúcar y vamos a comenzar a mezclar esta premezcla. Ahora vamos a hidratar la levadura. Vamos a poner levadura, agua, comenzamos a mezclar hasta que se disuelve por completo. Llegó la hora de hacer las prepizzas. Para eso vamos a colocar en nuestra amasadora, vamos a poner la premezcla que armamos. Ahí vamos a poner todos los secos. Ahí. Acá yo tengo la levadura que hidraté, ¿sí? La vamos a agregar aquí. Ahí vamos a poner la levadura. Colocamos la mayonesa. Y sí, vamos a poner la mayonesa, margarina, vamos a agregar ahí la margarina y vamos colocando de a poquito el agua. No agreguen el agua de golpe. Un detalle, yo tengo huevo en polvo, ¿sí? Yo le puse huevo en polvo a la premezcla. Serían 12 gramos de huevo en polvo y le vamos a poner unos 38 gramos de líquido, ¿sí? De esa manera se hidrataría el huevo en polvo, ¿sí? Vamos a mezclar bien ahí, vamos agregando el agua de a poco, recuerden, de a poco hasta que logremos una preparación cremosa. Ponemos más agua, ahí vamos poniendo más agua de a poco, recuerden. Mezclamos bien, ¿sí? Es importante que mezclen bien. Aquí ya tenemos la masa. Vamos a sacar. Voy a correr la máquina para allá. Voy a tomar acá, ¿sí?, la espátula. La masa te tiene que quedar bien cremosa, pero sostenida, ¿sí? La vamos a batir durante unos 10 minutos para que vaya generando elasticidad, ¿sí? Ahí, miren. Así tiene que quedar la masa, ¿sí? Ahí tiene que estar bien elástica, pero cremosa, ¿sí? Ahora vamos a armar las prepizzas. Para eso vamos a necesitar un poco de harina de arroz, una placa finita, o pueden ser pizzeras de 18 centímetros. Es muy importante que el recipiente donde vos vayas a hacer las prepizzas sea finito, porque acordate que las masas libres de gluten, cuando entran al horno, a los 5 o 6 minutos tienen que empezar a cambiar su estructura. Por eso es importante tener buenas temperaturas, pero también ten en cuenta que
que si yo utilizo algún molde que es muy grueso, le va a costar llegar a la temperatura y vamos a tener una pizza muy apelmazada o por ahí muy pesada, ¿sí? Vamos a armar nuestras prepizzas. Lo primero que vamos a hacer es enharinar, ¿sí?, una placa con harina de arroz. Ahí vamos a poner, ¿sí?, bastante harina de arroz ahí. Yo acá tengo un cucharón y acá tengo un poco de agua, ¿sí? Y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a usar este cucharón y esta va a ser la medida de mi prepizza de 18 centímetros aproximadamente. Ustedes pueden hacerla del tamaño que a ustedes más les guste, pero yo lo que voy a hacer es mojar, ¿sí? Voy a mojar aquí dentro, voy a mojar ahí el cucharón. Y ahí dejamos caer el bollito y así vamos haciendo con toda la masa. Y aquí ya estoy armando la última. Vamos a dejarla caer ahí, ¿sí? Vamos a poner ahí, vamos a dejar ahí. Salen, ¿sí?, bastantes prepizzas. Ahora yo lo que voy a hacer es lo siguiente: vamos a taparlas, ¿sí?, con algún film que tiene que estar aceitado y vamos a dejar que duplique su volumen. Cuando duplicó el volumen, las bajamos, ¿sí?, le damos la forma, le ponemos la salsa y dejamos que eleven por segunda vez y las cocinamos en el horno a 200 grados los primeros 10 minutos y después bajamos la temperatura a 180 grados. En total son 20 minutos exactos. Vamos a llevarlas a elevar. Y aquí ya tenemos nuestras masas, ¿sí?, que elevaron, duplicaron su volumen. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente: acá tengo aceite, me voy a aceitar las manos, vamos a aceitar bien y miren, con las manos aceitadas voy a empezar, ¿sí?, a bajar la masa y a comenzar a estirarla para darle la forma, ¿sí?, de la prepizza. Ahí vamos, no rompan la masa, no la desgarren, solamente vamos ahí a estirar hasta dejarla de 18 centímetros. Y una vez que hacemos esto, vamos a dejarla elevar nuevamente y le vamos a agregar la salsa y ahí la vamos a cocinar, ¿sí? Mientras yo sigo estirando, vamos a dejar luego que leven por segunda vez. Y aquí ya tenemos las prepizzas que están levadas. Voy a terminar de ponerle la salsa. Y ahora sí, las vamos a cocinar en un horno que tiene que estar precalentado a 200 grados. ¿Sí? Los primeros 10 minutos vamos a cocinarlo a 200 grados y después vamos a bajar la temperatura a 180, 190 grados. Unos 10 minutos más y ya tenemos nuestras prepizzas listas. Vamos al horno. Y aquí ya tenemos nuestras prepizzas cocinadas, ¿sí? Recién salieron del horno. Aquí tenemos, por ejemplo, hice una, ¿sí?, con queso de cabra y jamón. ¿No sabes lo delicioso que es esto? Y aquí estamos,
ya pudimos cocinar nuestras prepizzas, ¿sí? Ahora lo único que tenemos que hacer es frizarlas. Por ejemplo, voy a poner un separador, ¿sí? Voy a poner un separador y ahí le vamos a poner otro separador más. Entonces, de esta manera nosotros las vamos a poder frizar sin ningún problema, ¿sí? Obvio que yo ahora me voy a preparar una, ¿sí? Yo acá, por ejemplo, tengo esta, ¿sí? Que está lista para ir al horno. Esta tiene queso de cabra y jamón, ¿sí? Una delicia. Pero miren lo que son estas prepizzas. Ahí escuchen, tan crujientes, ¿sí? Y esponjosas por adentro. Y recordad que la celiaquía no es una moda, es el único tratamiento que tienen las personas celíacas. Estoy contento porque pudimos completar esta serie de videos que está enfocada a aquellas personas que fueron diagnosticadas hace muy poquitito con celiaquía. Por ahí no saben cómo utilizar la goma sántica, cómo se hacen las premezclas, cuánta cantidad de goma sántica hay que utilizar, cómo cocinar estos productos. Bueno, yo acá arriba les dejo los links, ¿sí? Con información para que ustedes puedan armarse una carpeta y puedan tener toda la información necesaria para poder hacer este tipo de preparaciones. Quiero que me dejes un mensajito, que me escribas, que me cuentes de qué país me estás mirando, si te gustan las recetas, qué te gustaría que yo vaya preparando, porque a partir de ahora nosotros vamos a empezar a hacer un montón de recetas. Ahora sí, no nos para nadie, gente. No te olvides de suscribirte al canal, toca la campanita, déjame un like, porque todo eso me ayuda para que yo pueda continuar haciendo más materiales. Gente, sin más nada que decirles, nos vamos a encontrar el próximo domingo con otro nuevo video. Que Dios me los bendiga. Chau, chau.